Bien, en este vídeo vamos a ver cómo se hacen relaciones entre tablas de Access 2016. Para ello voy a contar con esta base de datos que se llama gestión de centros. Tengo dos tablas, una es centros y otra es empleados. Dentro de centros tengo esta estructura, dentro de empleados tengo esta otra estructura. La intención es que yo quiero relacionar la tabla centros con empleados de tal manera que quiero expresar que a un centro le pueden corresponder, y de hecho le corresponden, muchos empleados. Es decir, en un centro pueden trabajar muchos empleados. Sin embargo, un empleado solamente puede trabajar en un centro. Esto es una relación de uno a muchos en Access. Para poder hacer esta relación, el mecanismo necesito que por un lado en centros tenga un campo, que es este campo, que es un campo además clave principal, campo código de centro, que hace referencia unívocamente a un centro de trabajo. Ese centro de trabajo está caracterizado tanto por su código como por su ciudad donde pertenece ese centro, así como su jefe. Aquí lo vemos en la vista de hoja de datos. Por otro lado, en la tabla empleados, para yo indicar que un empleado trabaja en un determinado centro, lo que tengo que comprobar es que tengo un campo que se llama, en este caso, centro, que hace referencia a uno de los centros que están dentro de la tabla centros. Aquí nos fijamos que solamente tengo centros que van desde el 1 hasta el 4. ¿Por qué? Porque solamente tengo 4 centros, desde el 1 hasta el 4. En concreto, tengo que vamos a ver, tengo que el centro 1 es Barcelona, el 2 es Madrid, 3 es Palma de Mallorca y 4 es Valencia. Si yo quiero indicar por consiguiente que un empleado pertenece a un centro determinado, dentro de la tabla empleados tengo ese campo que hace referencia al centro en cuestión. Aquí lo vemos. Para poder hacer la relación ya tengo esos dos campos. Son dos campos que hacen referencia a la misma información. Además, esos campos deben tener la misma longitud. Nos fijamos que el código de centro de la tabla centros es entero largo, lo veo ahí en tamaño del campo, y en empleados tengo que el campo centro de la tabla empleados también es el mismo tamaño, entero largo, mismo tipo y mismo tamaño. Es decir, son campos numéricos entero largo. Ahora, para hacer la relación también es importante que, como digo, dentro de empleados, si yo ya tengo datos dentro del campo centro de la tabla empleados, que estos datos estén también dentro de la tabla centros, y me fijo que esto es así, puesto que no tengo ningún centro que no sea ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Es decir, no tengo 5, ni 6, ni nada. Vale. Entonces, vamos a hacer la relación. Para hacer la relación también es una cosa importante, tengo que tener cerradas las dos tablas. Las cerramos las dos. Me voy a herramientas de bases de datos, me voy a relaciones. Vamos a agregar ahora las dos tablas. Le damos aquí a mostrar tabla o botón derecho mostrar tabla. Vemos entonces esta ventana donde agrego la tabla centros y la tabla empleados. Hemos dicho que vamos a hacer, bueno, esto lo cerramos, vamos a hacer, ahora esto lo hacemos un poco más grande, alejamos un poquito también las tablas para verlo más claro. Hemos dicho que vamos a hacer una relación de uno a muchos entre centros y empleados. La parte del 1 hemos dicho que es una clave principal, que es esta. Así que pulsamos aquí, pulsamos con el botón principal y arrastramos hasta la tabla empleados a su campo centro. Exigimos integridad referencial y aceptamos. Para aceptar le tenemos que dar a crear y ya tengo la relación hecha. Si yo ahora cierro esto, lo guardamos, es importante, y yo intento crear aquí un empleado, por ejemplo agrego este empleado y le pongo en centro, le pongo un centro que no existe, por ejemplo el centro 7, nos fijamos que me va a dar un error de integridad referencial, o sea, un error referencial, y es que resulta que en el campo centro hemos puesto el número 7, que es un centro que no existe en la tabla centros, con lo cual esto me da error. Acepto, no me va a dejar hacer nada, tendré que dejar un centro que sí que exista, el 1, el 2 o el 3, en ese caso creo que era el 4, y lo dejamos, entonces sí que me va a dejar. Por otro lado, nos fijamos que, yo ahora voy a cerrar esto, también podemos modificar la relación. Para modificarla tengo que irme a herramientas de bases de datos, irme a relaciones, pulso en la relación que acabo de crear y la puedo eliminar bien con la tecla suprimir, bien puedo también botón derecho eliminar la relación, o también puedo
modificar la relación. Voy a eliminarla. Se eliminaría. De esa manera ya la información no estaría accesible desde la tabla empleados, no estaría accesible. Voy a volver a crearla. Voy a seguir integridad referencial, la voy a crear y ahora la voy a modificar. Para modificarla, botón derecho, modificar relación, y puedo, por ejemplo, decirle que me actualice en cascada los campos relacionados. ¿Esto qué es lo que me haría? Pues si yo modifico los datos de un centro en la tabla centros, lo que me va a hacer es que se modificará también dentro de la tabla empleados. Si yo, por ejemplo, elimino también, si yo pulso aquí y eliminase un centro dentro de la tabla centros, me eliminaría todos los trabajadores, todos los empleados que trabajan en ese centro. No la voy a modificar, voy a dejarla como está, pero bueno, que eso se puede hacer. Vemos aquí que es la relación de 1 a varios, es decir, 1 a muchos, es lo mismo, y aceptamos. Bueno, vamos a dejarlo esto así, con la relación ya hecha, y listo. Bueno, espero que os haya ayudado. Hasta la próxima.